A reading from the book of the Lectura prophet Micah. del profeta Miqueas. Shepherd your people with Señor, your staff, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza. of Carmel. Pastarán Let them feed in en Bashan Basán and Gilead, y en Galad, as in the days como of en old, tiempos antiguos, as in the days when como you came cuando from the land saliste of de Egypt. Egipto y te mostraba mis prodigios. Who is there like ¿Qué you, Dios hay como the tú, God who removes que guilt perdonas el and pecado pardons sin y for the remnant absuelves of la his culpa al inheritance? resto de tu Who heredad? does not persist No in anger mantendrá por forever, siempre la ira, but delights pues se rather in complace en la mercy, misericordia. and will again have Volverá a compassion, treading compadecerse underfoot y our extinguirá iniquities. nuestras culpas. You will cast into the Arrojará depths of a the lo sea hondo del all mar our sins. todos nuestros You will show delitos. faithfulness to Será Jacob fiel a Jacob, and grace to Israel, piadoso con as Abraham, you have sworn to como our juraste a fathers nuestros in the padres days of en old. tiempos remotos. Verbum Domini. The Lord is El kind Señor es and merciful. compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y Bless the misericordioso. Lord, O my soul, Bendice alma and mía all al my Señor y being, todo mi bless ser his a holy su name. santo nombre. Bless the Bendice Lord, O alma my mía al soul, Señor and forget y not no all his olvides benefits. sus beneficios. The Lord El is Señor kind es and compasivo y He misericordioso. pardons all your Él iniquities perdona todas tus and culpas, heals all your cura ills. todas tus enfermedades. Redeems your Él life rescata from tu vida de la fosa He y crowns te you with colma de kindness gracia and y de compassion. ternura. The El Lord is Señor es kind and compasivo merciful. y misericordioso. He will not No always está chide, siempre nor acusando, does he keep ni his guarda wrath rencor forever. perpetuo. Not according No to nos our trata sins como does merecen he nuestros deal with us, pecados, nor does he ni nos requite paga us según according to our nuestras crimes. culpas. The Lord El is Señor es kind and merciful. compasivo y misericordioso. For as the heavens Como se are levanta el high cielo above the sobre la earth, tierra, so se surpasses levanta his su bondad kindness sobre toward sus those who fieles. fear him. Como As far dista as the el east is oriente from the del west, ocaso, so far has así he put aleja our de nosotros transgressions from nuestros us. delitos. The Lord El is Señor kind es and compasivo y misericordioso. Praise to you, Lord Jesus. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Of endless Rey glory. de eterna gloria. Praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, King of Rey glory. de eterna gloria. I will rise and go Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo against you. y contra ti. Praise to you, Lord Jesus. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Tax collectors and sinners were En all aquel drawing tiempo near se to acercaban a listen to Jesús los Jesus. publicanos y But los the pecadores a Pharisees and escucharle, scribes began y los to fariseos y complain, los saying, letrados murmuraban "This entre man ellos, welcomes sinners ese and acoge a eats los with them." pecadores y come con So ellos. to them Jesús Jesus les dijo addressed esta this parable. parábola. A man had two Un hombre sons. tenía dos and the hijos. younger son El said menor to de his ellos father, dijo a su padre, "Father, give me Padre, the dame share la of your parte que me estate toca de la that has come to fortuna. me." So the father El divided padre the les property repartió between los them. bienes. After a few days, No the muchos younger días son después, collected all el his hijo menor, belongings juntando and todo set lo off to a suyo, distant emigró country, a un where he país squandered lejano his y allí inheritance derrochó su on the life fortuna of viviendo dissipation. perdidamente.
When he had freely spent Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido sus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Verbum Domini. This is clearly one of the most beautiful Claramente, accounts that we have este in es uno de Scripture, los más hermosos and in and of recuentos que itself, it tenemos can en las stand Escrituras. alone Y por sí solo without puede any, necessity to preach about it, you might say. hablar por It sí speaks to solo our independientemente hearts sin all by necesidad de itself. predicar sobre él. So I think many of Habla you por sí solo, podemos in our decir. viewing audience Así and que here in the muchos de pews are ustedes probably en thinking that's nuestra very true, audiencia aquí sit presente y los down televidentes and let the me dirán, gospel passage bueno, Padre, en speak ese to caso us siéntese y in and of deje que itself. el Evangelio nos hable por sí But it's solo. Lent. Pero And estamos so we en have an Cuaresma, opportunity así to que tenemos suffer, la oportunidad and, you de must sufrir endure, y ustedes some preaching deben this morning. soportar mi We can prédica look at the esta account mañana. of the prodigal son from Podemos many mirar el different recuento angles. del Hijo Pródigo desde Some muchos diferentes years we look ángulos. at it from the perspective Algunos of años the lo miramos father. desde la perspectiva del Sometimes we Padre, look at it from the otras perspective veces of the desde la eldest son. perspectiva del Hijo Or we Mayor, look at the two o boys and their miramos a lack los of comprehension dos of who their father is. hermanos y su falta de comprensión de cómo es el Padre. Today I would simply like El to día de hoy look simplemente at me the prodigal gustaría son mirar al in Hijo light Pródigo of being this witness desde for el us, ángulo or de this model, ser the un whole story in his testimonio para conversion nosotros as, de su historia a de summary conversión for como un us of resumen salvation para history. nosotros de la And historia then de la also, salvación. he as Y a también model
of Él the como conversion of each modelo of de us la as conversión de cada individual, uno de nosotros coming como to a knowledge individuo. of God and a return Cuando llegamos to al Him. conocimiento de Dios y regresamos a Él. Before I do that, Antes de hacer eso, simplemente deseo recordarles que lo que la iglesia nos invita a hacer durante Cuaresma es a analizar, a meditar sobre estos pasajes bíblicos que nos ofrece durante este tiempo y analizar nuestra relación con Dios, especialmente en el proceso de la conversión y la forma en que hemos de orarle a Dios. Así que si simplemente consideramos lo que hemos escuchado hasta ahora, estamos a finales de la segunda semana de Cuaresma, pero ya hemos escuchado acerca de los ninivitas y su respuesta ante la prédica de Jonás. Se trataba de no creyentes, pero sabemos que Jonás es prefiguración de Cristo, quien había de estar dentro de la tierra por 3 días y 3 noches antes de resucitar. Y nos llama a la conversión. Y debemos vernos a nosotros mismos y compararnos a los ninivitas, quienes escucharon la prédica de Jonás. Y noten lo que hicieron. Leemos que se echaron cenizas, usaron ropas de arpillera y ayunaron durante 3 días. Escuchamos que ni siquiera los animales debían tener nada de comer o beber. Si ustedes alguna vez han vivido en alguna granja o cerca de alguna granja o cerca de animales, en especial una vaca, si no le dan de comer, escuchan que empiezan a reclamar, gritan en voz alta para recordarnos que les hace falta comida. Y eso es lo que nuestros corazones hacen cuando entramos en esta modalidad de penitencia, cuando nos echamos encima cenizas y nos ponemos arpillera y ayunamos, y nuestros corazones se elevan en oración pidiéndole misericordia a Dios, que nos muestre compasión. Tuvimos la figura de la reina Esther. Todo iba a estar perdido. Su pueblo iba a ser aniquilado. Y ella fue con temor ante el rey para pedirle que muestre misericordia ante el pueblo, que se arrepintiera de ese juicio que había sido emitido en contra de su pueblo, de parte de un patán. ¿Qué es lo que hace la reina Esther? Se postra en el piso. Ella y sus súbditos se postran en el suelo con temor y oración. No hay nada más que ellos podían hacer excepto confiar en el Señor y entregarse por completo a su cuidado. Nuevamente, eso es lo que debemos aprender y tratar de imitar ese ejemplo. Imaginemos esto. Muchos de nosotros hemos estado en esa situación en algún momento de la vida, llamando con desesperación al Señor. Pero esa figura de tirarnos al piso ante Dios, esa es una entrega verdadera y eso es lo que el Señor nos pide. Ayer en las Escrituras escuchamos el recuento de José, quien era el preferido de su padre y había recibido una túnica con mangas de muchos colores, la prefiguración o símbolo del entendimiento de Jesús como el Hijo único del Padre, quien lo ha vestido en gloria. Y muchas veces cuando miramos ese pasaje, la mayoría de nosotros nos gusta identificarnos con José, pero no somos José. Somos los hermanos que vendemos a nuestro hermano en esclavitud. Pero más bien, en José debemos ver esa figura o ver lo que sucede en ese recuento. La forma en que José reconoce, ahí lo tenemos, vendido como esclavo, está como esclavo en Egipto e interpreta el sueño del rey y entonces recibe autoridad
the surrounding region goes into this time of famine. antes que las áreas aledañas And it's pasen Joseph por who una época de recognizes, hambruna. "This is God's Y es José design quien reconoce, that I esto suffer. es el plan de Dios, que yo This is sufra esto. God's, Es plan el that I plan de endure Dios, que this yo sufra torment este in tormento order to bring salvation para to poder traer salvación a mi So pueblo. this is how we understand Así es como Christ who entendemos a carried out Cristo, perfectly the quien will llevó a of the cabo tan Father. perfectamente la And he voluntad del endured Padre this tremendous y suffering. sufrió un And he sufrimiento underwent death. enorme y sufrió Was in muerte. Joseph's case, En el caso de seeming José, death, era una muerte only to aparente, find out that he's still únicamente alive. para luego enterarnos que está And this is vivo. a perfect figure of Y what we see in esta es una Christ, figura with those perfecta de lo brothers que vemos en coming Cristo. before him. Pero esos hermanos acuden And ante that Él. account, if you read, Y ese wasn't in the recuento, si passage leen, yesterday, but the no estaba en el church pasaje invites de us to ayer, read the pero la rest. iglesia nos That invita beautiful image a of leer el Joseph resto, putting esa everyone hermosa else out of the imagen room, de José standing que alone manda a with his todos, brothers. que manda el resto a salir de la sala y se queda solo, I a solas con Joseph, sus your hermanos, brother. y les dice, yo soy Now, José, most vuestro of us, hermano. if we were La Joseph, mayoría de we'd nosotros, say, si fuésemos "And José, now you will hubiésemos dicho, experience y my ahora You sufrirán guys dumped mi me in a ira. cistern, Ustedes me you tiraron sent a me un out with a pozo, bunch of cattle herders, me camel vendieron herders, and I'm sold into en esclavitud, slavery here in Egypt. me mandaron Off acá a with your Egipto heads." That's the como response esclavo, that we would all give. van a ser decapitados. But these Esa brothers, sería la you could about respuesta imagine what que they- daríamos todos. what they're- when Pero they si have se this imaginan, y los realization, hermanos they're cuando shocked se dan cuenta, that he's alive, se quedan asombrados que está suddenly vivo. convicted by what they've Súbitamente done. están convictos And por lo yet que han they hecho y sin realize embargo se dan cuenta, We are going to be shown mercy vamos a because our recibir brother misericordia is alive. porque nuestro hermano You está know, so vivo. this is the encounter that each Ese of es el us is encuentro invited to have with al cual Christ cada uno de nosotros during estamos the season invitados of Lent. a tener con Cristo durante Notice este what tiempo the de Lord Cuaresma. always does when we repent Noten lo of que our el sins Señor and siempre when hace he cuando nos reveals to us arrepentimos de our nuestros wrongdoing. pecados, cuando nos It's revela never in front of a nuestros whole malos crowd of hechos. people. Nunca es frente a Not toda una invited muchedumbre. to stand up on No somos international invitados television and a confess our sins. Ponernos en televisión internacional y invited confesar to nuestros privately pecados. Somos invitados a pasar en privado A dark room a un and ask the cuartito Lord to oscuro forgive us when we y speak to him. pedirle perdón al Señor cuando le hablemos de corazón a So this corazón. is what we're invited to do as the brother of the Estamos Lord, that invitados we a hacer stand esto, before him como and los we hermanos have del Señor. Jesus say Estamos to us, I am your brother. invitados a pararnos I'm frente a Cristo y alive. decirle, And we recognize in that moment cuando Jesús all nos that we diga, have done soy tu wrong hermano against y him. estamos vivos, But that estoy the very vivo, fact that he's estamos alive, invitados we a have the reconocer todos nuestros possibility to be pecados. saved. Pero por el mero hecho de que We're Cristo gonna está hear vivo, during the season of tenemos la Lent the account of posibilidad the de ser adulterous salvados. woman. También Again, durante el Jesus tiempo de Cuaresma taking her escuchamos el aside, recuento sending de his la disciples. mujer adúltera, You don't need la to hear aparta a un what she lado, has to say. manda a salir a los You know, and then the apóstoles Lord para que no drawing escuchen her lo que ella out, diga, y luego el Because he has Señor to soften her heart. And what will he empieza a invite of hablarle her? para Go get your suavizarle su husband. corazón. ¿Y qué le dice? I don't Anda, have a busca a tu husband. esposo. Ella dice, no tengo How correct esposo. you are. And the Cuán five that you- correcta, you know, that's what he'll estás say en lo to her, correcto. but not with this scornful, Pero you know, no se lo coming out dice like Nancy Grace on, como si estuviera reprochándoselo, rather to show her sino más bien lo hace mostrándole piedad, and mercy. compasión y misericordia. And this is what we hear Y eso in the es lo que account today. escuchamos en el Notice that when the relato de son hoy. returns to Noten the que cuando el Father, hijo regresa no one donde el else Padre, around. no hay nadie más a su alrededor. That son comes to Ese this hijo realization of what he's done, Toma conciencia de lo que ha hecho drags himself back to the Father. y se arrastra And hasta we're el Padre. told that the Father, Y escuchamos looking que off el and seeing Padre, his son in the distance, al ver al is Hijo moved venir a la with distancia, compassion. So in se this- conmueve in con that compasión. line we have an understanding of En the ese heart momento of tenemos our un eternal entendimiento Father. del corazón de nuestro Sees us Padre off in the eterno. distance, Nos ve a la moved distancia, with compassion. He se llena runs de to the compasión, Son. corre hacia The el Son Hijo, begins el to do Hijo his little empieza speech that he's a prepared of presentar su asking for discurso forgiveness. que ha preparado para And the pedir Father perdón, immediately y el Padre restores him to inmediatamente And then he lo invites renueva everyone en in. la gracia y luego And invita he's a not todos holding the son out a un to say, banquete. "Everybody,
Y no pone al hijo frente a todos y les dice, este es mi hijo que hizo esto, e hizo lo otro, e hizo esto otro. No, así, esa es la actitud del hermano mayor. En la primera parte del pasaje evangélico escuchamos alguna cosa que dijera que él había ido con prostitutas. Todos sabemos que lo había hecho. Lo sabemos porque conocemos el final del relato, cuando el hermano mayor dice, este hijo tuyo que tomó tus bienes y los derrochó con prostitutas. Nadie antes había dicho eso. Nuevamente, nuestra debilidad es que queremos exponer los pecados de nuestro prójimo. Y cada vez que conocemos una familia, si alguien conoce nuestra familia, dirán, oh, el padre Anthony es la persona más maravillosa que jamás yo haya conocido. Cuán bendecidos se han de sentir de que él sea hermano de ustedes, de que él sea el hijo de ustedes. Y mi familia muy rápidamente diría, bueno, sí, gracias por el cumplido, pero permíteme contarte acerca de cuando él tenía 8 años, o cuando tenía 12 años, y cuando tenía 16 años. ¿Acaso no es eso lo que nos gusta hacer? Especialmente con alguien que nos ha ofendido. Escuchamos que alguien constantemente está elogiándolo y casi nos volvemos locos por dentro y pensamos, oh, espérense hasta que sea mi turno de hablar, les voy a contar cuán maravillosa verdaderamente es esta persona. Antes de su conversión, así es como era esta persona. Y nos gusta asegurarnos que todos escuchen la historia completa, pero eso no es necesario. Eso es lo que está haciendo el hijo mayor. Pero no nos hace falta revelar esa información. Como dicen, demasiada información. No hace falta. El Padre no quiere que eso sea dado a conocer. Así que si miramos esto bajo la luz de este resumen de la historia de la salvación, si miramos a ese hijo pródigo como representante de toda la humanidad, miren lo que hace. El hombre se olvida que Dios es su Padre. En su propia soberbia se enfoca en sí mismo y desobedece o pierde el sentido del temor de Dios. No hay asombro reverencial ante nuestro Padre. Así pues, el hombre se aleja, peca y empieza a vivir una vida de disipación. Pueden leerlo en todo el Antiguo Testamento, que el hombre se aleja cada vez más y más lentamente y más, se aleja más y más de Dios y cae cada vez más y más. Y luego en el momento de la encarnación todo estaba completamente oscuro, era en medio de la noche. Esto es simbólico para nosotros de cuán lejos el hombre se había alejado de Dios, cuán lejos se había ido de la luz. Y luego, por misericordia de Dios, al haber enviado a su Hijo, una de las plegarias eucarísticas de reconciliación se refiere a Cristo como una mano que el Padre estira para reconciliarse con nosotros. Así pues, somos restaurados, somos renovados cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay un momento de toma de conciencia acerca de cuán bajo hemos caído y de cuán lejos nos hemos ido de Dios. Y luego el hombre es restaurado. ¿Y qué es lo que disfrutamos por gracia de nuestro bautismo? Que somos hijos de Dios. El Señor nos tomó no solamente por lo que éramos antes, sino que nos ha renovado a ese estado y nos ha hecho incluso mejores. Eso es lo que vemos en el Padre, cuando da tantas cosas al Hijo. Maten al ternero cebado, pónganle una túnica, pónganle sandalias en los pies. Ni siquiera escucha lo que dice el Hijo cuando le pide que le permita ser solamente uno de sus siervos. El Padre no escucha, no le hace caso. El Hijo ha retornado y hemos de regocijarnos porque está vivo. Ese es el regocijo del cielo, de que la humanidad en Cristo ha sido restaurada a ese estado de ser hijo, a esa relación con el Padre. Ese es el modelo. El Hijo pródigo es el modelo de conversión para cada uno de nosotros. Este es el camino
que tomamos cada uno de nosotros en nuestras vidas de una forma u otra y tenemos que regresar al Padre. Y este es el tiempo de retornar al Padre. Si hay alguna duda de cuándo debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, ahora es el tiempo para hacerlo y esta es la forma de hacerlo. Sentarnos y reconocer, muy bien, he estado viviendo la vida de un cerdo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra pecaminosidad nos decimos eso a nosotros mismos? Me siento como un cerdo. Estoy viviendo una vida peor que la de un cerdo. Recuerden que Jesús está hablándoles a los judíos. Nosotros consideramos a los cerdos un animal bastante sucio, pero para una audiencia judía, el cerdo es el más sucio de los más sucios, es el más impuro de los impuros. No quieren asociarse para nada con un cerdo. Así que este joven en esta parábola está reconociendo: yo soy peor que un cerdo, porque los cerdos comen mejor que yo. Así pues, empezamos a preparar nuestro discurso de arrepentimiento y empezamos a tomar esa senda, ese camino de conversión. Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, permíteme ser tu siervo. Permíteme ser uno de tus siervos. No soy digno de ser hijo tuyo, pero por lo menos puedo elevarme por encima, un poquito por encima de los cerdos. Permíteme ser uno de tus criados. Pero el Padre ni siquiera escucha eso. Dice, todos somos siervos del Señor, pero somos siervos, hijos del Señor. Servimos al Señor con la libertad y alegría y privilegio de ser hijo de nuestro Padre. Y eso es lo que nos espera cuando nos regresamos a Él durante ese tiempo de Cuaresma, al experimentar ese cambio de corazón, al experimentar una conversión auténtica y verdadera. El Señor quiere llevarnos de este estado de estar por debajo de un cerdo a hacernos más grandes que un siervo, renovándonos a una participación en su vida y participar de su heredad como hijos verdaderos de nuestro Padre amantísimo y misericordioso.